Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Estado de la Nación, el primero del 2023. ¿Y de qué se puede hablar en este año sino de algo que es muy importante? Empieza el proceso electoral, el 20, poco más o menos, entonces el Tribunal Supremo Electoral, perdón, va a abrir ya la campaña electoral. Por lo menos el proceso que la inicia, poco más o menos por ahí por el mes de abril, se abre totalmente el proceso y el proselitismo. En fin, este es un año enteramente electoral. De eso vamos a hablar, del panorama que se pinta para este año y de las cosas que están sucediendo. Nuestros invitados esta noche, el licenciado Juan Callejas, analista, y también el licenciado Alejandro Quinteros, analista también, para poder platicar acerca de esto. Licenciado Callejas, bien, se abre un proceso electoral con muchas vicisitudes, diría yo. Ajá. Y la primera es Tribunal Supremo Electoral. Un Tribunal Supremo Electoral con muchos bemoles, con muchos problemas. Emitieron advertencias del registro de ciudadanos a candidatos que no estaban inscritos. Eran advertencias abiertamente ilegales porque hasta que alguien se llega a inscribir se puede decir te rechazo o no te rechazo, Claro. de acuerdo a la ley. Pero se emitieron 3 advertencias contra candidatos. La Corte de Constitucionalidad revirtió por el momento eso, porque justamente reconoció que en ese momento todavía no eran candidatos. Con un tribunal así, ¿qué podemos esperar para este proceso? Gracias, José Eduardo, y gracias al público. Feliz año, por cierto. Ojalá y Dios quiere nos traiga unas mejores condiciones de las que estamos esperando. Ciertamente hay un ámbito que yo diría mayúsculo en el cual estamos iniciando este proceso, que es esencialmente de desconfianza. Y esa desconfianza está precisamente muy, yo diría, catalizada, abonada, o como lo queramos ver, por las condiciones en que el Tribunal Supremo Electoral funciona. Que de hecho hay que empezar por la estatura moral de los caballeros que están, y de las damas que están presidiendo el Tribunal Supremo Electoral, de lo cual hay grandes cuestionamientos, porque no es posible tolerar, y aquí creo yo que los ciudadanos tenemos mucho que hacer y que decir, y meternos mucho más de lleno a participar en el proceso para que seamos claros testigos y ojalá influyentes en las decisiones que se van a tomar. O sea, no es posible tolerar, decía yo, de pronto que ocupe la presidencia como la ocupó uno de los licenciados magistrados, habiendo obtenido su título y su digamos, su nombramiento a partir de un título universitario que la misma universidad que dijeron que lo había extendido negó haberlo hecho. O sea, es absurdo. Entonces, creo yo que la desconfianza que ya venía privando en el contexto de nuestro proceso político en Guatemala, porque tampoco es nuevo, esto creo que al nacer la democracia y al ejercer el primer gobierno democrático, empezaron las dificultades de la democracia para Guatemala y lo hemos venido alimentando. Y ese nivel de desconfianza creo que va acrecentándose y ha llegado, yo diría, al colmo ahorita, a los niveles más altos, en los cuales los ciudadanos nos sentimos indefensos probablemente, nos sentimos engañados por otro lado, nos sentimos con algún nivel de frustración que más que darnos, diría yo, a generarnos limitaciones, debería generarnos un ánimo de trabajo por sacar la democracia adelante. Porque solo los ciudadanos que responsablemente podamos asumir trabajar por la democracia, creo yo, podemos contribuir a que un proceso que está siendo administrado de una manera compleja y en un ambiente de desconfianza, ojalá pudiese de verdad orientarse a propiciar más confianza en el mismo proceso, porque que vamos a tener elecciones, las vamos a tener. Ahora, va a depender de nosotros los ciudadanos de qué manera los resultados que obtengamos, diría yo. Claro. Licenciado Quinteros, otro de los grandes bemoles es el famoso tema de los conteos de votos. Y, bueno, hubo todo el problema con lo del software y toda esta situación. Usted ha participado en muchas de las juntas electorales, ha sido ciudadano que ha estado dentro del proceso en ese sentido.
¿Los nubarrones se han disipado con la marcha atrás de la compra o del software, o todavía hay cosas que se pueden objetar en cuanto a lo que pueda pasar en el conteo? Creo que ahorita estamos en un impasse. Quizás el nubarrón más fuerte, que era el del sistema biométrico de validación de identidad, que no tenía que ver con el conteo, sino con la validación de la identidad del votante al momento de llegar a una mesa, ese se disipó ya. Y ahorita no tenemos esa duda, porque quizás eso fue lo que arrojó en algún momento el pensamiento de que se iba a cambiar a un voto electrónico, como los que tantos problemas han causado en Estados Unidos, en Brasil y en otros países. Ya el Tribunal Supremo Electoral ha aclarado que el voto se mantiene igual en la papeleta y que lo cuentan los ciudadanos. Hasta ahí es la historia que hemos estado escuchando. Ahora, ¿son las juntas electorales las que realmente va a valer lo que digan, o esos números de la junta electoral, de la mesa receptora de votos, que luego cuentan los votos, que la pasa a la junta del centro, el centro a la junta municipal, la junta municipal a la departamental y de ahí al Tribunal Supremo Electoral, ¿eso se va a respetar? Ahí está la gran pregunta de este momento. Y con varias organizaciones ciudadanas que hemos tenido acercamientos con el tribunal, hemos sido enfáticos, es necesario seguir las vías que la ley tiene para los resultados electorales. Porque los resultados electorales salen de forma preliminar desde cada junta receptora de votos, desde cada mesa hacia el Tribunal Supremo Electoral, para que se publiquen rápidamente. Y pueden tener en medio verificaciones intermedias, una o dos, pero tienen que salir desde ahí. Y luego el canal de los resultados oficiales, que va por las juntas electorales. Entonces, ahora se ha hablado mucho de los sistemas de transmisión de datos. Y esos sistemas de transmisión que el tribunal tiene y debe tener son para datos preliminares. Pero cada junta, y lo correcto es que cada junta electoral pudiera tener acceso a tener sus propios sistemas, o dentro del mismo sistema inclusive, pero en una forma en que se pueda auditar también, independiente, poder hacer su ingreso y su verificación propia de datos. Porque si no, es como que yo le diera a usted un sobre y le diga, aquí hay 10,000 quetzales, fírmeme aquí. Y usted me diga, no, si no los he contado. No, yo ya los conté. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, la gran pregunta ahorita es, sí, los ciudadanos cuentan los votos, pero ¿quién los va a sumar? Tienen que haber dos sumas, realmente, y eso es lo que dice nuestra ley electoral. La de los resultados preliminares y la de los resultados oficiales, porque eso va por la vía de las juntas municipales a las departamentales, y ahí las audiencias de revisión de resultados, en donde participan también los fiscales de los partidos políticos para revisar cualquier impugnación. Sí, el tribunal en algún momento imprimiera estos resultados preliminares y se los diera a las juntas para que ellos solo los avalen, ahí estaríamos cayendo en un problema. Y también caeríamos en un problema si son las juntas las que les trasladan. En una ilegalidad, porque el sistema no es así. Así es. Entonces ahí es donde sí podríamos tener un problema. Y se ha dado anteriormente porque nadie lo había peleado. Era muy cómodo. Las juntas electorales grandes, como se les suele llamar a las del Distrito Central y el Departamento de Guatemala, que manejan alrededor del 25% del voto, tenían sus propios sistemas y les entraban sus propios datos y ellos les pasaban al Tribunal Supremo Electoral los datos ya prácticamente preliminares, casi finales. Y eso tampoco era correcto. Son dos vías las que tienen los resultados. De las juntas receptoras de votos por la vía preliminar al Tribunal Supremo y por la vía oficial a través de las juntas. Y eso tiene que respetarse y cada quien tiene que tener las herramientas necesarias para poder computar esos millones de datos. Como hemos complicado las cosas y hay que agregar un poquito de problema en esto, las reformas del 2016, 2015, poco más o menos, que fueron impulsadas por CICIG, son reformas que son peligrosas. ¿En qué sentido son peligrosas? Bueno, número uno, nos vamos a enfrentar a una serie de candidatos que no han hablado. No sabemos nada de ellos, más que el discurso proselitista. Y los escucharemos durante 3 meses con cosas que no tienen nada que ver con la problemática del país. ¿Cómo se va a enfrentar entonces el ciudadano a la decisión de votar? Bueno, eso iba. Quizás, digamos, el tema del tribunal es uno y tiene su polémica y su problemática,
que evidentemente se va a enfrentar. Pero lo más complicado es precisamente el producto que va a salir ahí como consecuencia de la propuesta. Y la propuesta, hasta el día de hoy, que yo entiendo, estamos hablando que hay 29 posibles candidatos, o perdón, 29 posibles partidos que están proponiendo todos sus candidatos a presidente, vicepresidente, diputados, por todos los listados, alcaldes, etcétera, etcétera. Pero la calidad de las personas, con honrosas excepciones probablemente, que se están postulando, pues realmente uno debería de cuestionarse si ciertamente el tema es en serio o estamos bromeando o estamos jugando a elecciones. Porque al final, creo yo que si nos vamos atrás en la historia, el poder tener un Congreso de la República que supere las posibilidades de respeto técnico, profesional, ya no digamos de carrera política, hoy van a ser nulas, literalmente nulas. El guatemalteco conoce hoy a los candidatos, aparte de conocer el nombre. Sabemos que hay candidatos más conocidos y menos conocidos. Pero aparte de eso, conoce a sus candidatos y, a ver, usted pinta canas, yo ya no tengo pelo, o sea que poco más o menos... Alejandro está bastante más joven. Bastante más joven. Pero, a ver, uno en los años 60, 70, aún los 90, sabía que pensaba Jorge Carpio, sabía que pensaba Skinner Kle, sabía que pensaban todos, porque ellos participaban en política, opinaban todos los días y estaban envueltos en el tema nacional. Que no fuesen unas joyitas, eso es otra cosa, pero uno sabía por quién iba a votar y qué era lo que pensaba. El guatemalteco sabe exactamente qué piensa Sandra Torres, Suri Ríos, Roberto Arzú o Edmund Mulet. Entonces no tenían el bozal que hoy existe. Ciertamente, yo creo que es precisamente de estas reformas que hablábamos, lo que impuso fue una condición en la cual es totalmente antidemocrático, como lo hemos hablado aquí en otras conversaciones. O sea, no hay esa libertad sobre la cual hay el debate político y las posibilidades de polémicas que enriquecen la discusión e ilustran al ciudadano y nos ayudan a tomar decisiones. Eso no existe y no existe posibilidad de hacerlo. Es parte de lo que es incomprensible, que nosotros los guatemaltecos creamos que estamos construyendo una democracia donde el sistema mismo lo impide, precisamente por estas reformas que se dieron entonces, que lamentablemente siguen vigentes y ahí están. Y no hay manera de pensar ni en los que tú decías, Suri o Mulet o el otro, menos en los más desconocidos, no sí. sabemos absolutamente nada. Sí, imagínate tú, yo no tengo idea hoy, acabo de ver la nota, me recuerdo de que una fórmula que se llama PIN, un partido que creo que lo acaban de autorizar, no tengo idea quiénes son estos caballeros, ni idea, y digo, uno que está más o menos preparado, y como dirían en mi pueblo, leído, pero no hay manera en que se puedan expresar y uno realmente escarbar en las vidas de ellos. ¿Qué es la propuesta? ¿De qué están pensando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué piensan sobre el país y el futuro de una sociedad que está cambiando radicalmente? Porque además hay que agregarle a las condiciones normales de nuestro padecimiento, diría yo, más grave, que es nuestra falta de preparación y educación que tenemos como sociedad, el hecho de que el mundo está avanzando a pasos gigantescos. Entonces, no hay manera, diría yo, de llegar a las posibilidades de tener una elección en donde uno pueda decir, bueno, primero, los prospectos valen la pena. Segundo, hay donde escoger. Tercero, hay posibilidades de que la democracia de Guatemala realmente se desarrolle. Y hay una cosa más grave. El voto mayoritariamente será joven, como es normal. Claro. El joven es el que va a decidir si es que se interesa por ir a votar, porque esa es otra cosa. Ese es el punto. ¿Verdad? Bueno, el joven va a decidir. Pero ¿cómo va a decidir? ¿Sobre qué va a decidir? Yo he visto opiniones en Twitter vertidas con la mayor y radical ignorancia de lo más elemental del sistema. Y lastimosamente Twitter, entre las redes sociales, no es la peor. Hay otras redes en donde mira uno cosas que son unos pequeños shows en donde hay algunos mal llamados influencers que hablan de cualquier cosa
Y eso es lo que los jóvenes están viendo hoy, porque cuando uno ve las impresiones que tienen algunas personas en TikTok, el alcance que tienen algunas páginas de Facebook, que sigue siendo la mayor por mucho, quizás esas dos Ahora, no redes es una sean las que pésima, sean más influyentes no en es este una momento. pésima combinación. Un votante no involucrado con candidatos que no se sabe quién son. Totalmente, porque en cualquier momento pueden aparecer pues opiniones que sean ya parcializadas y que simplemente sean una forma de propaganda solapada, pero que se tomen en cuenta como que fueran la verdad. Esto no es nuevo realmente, y lo dijo Juan al principio, realmente lo que estamos viviendo no es nuevo, pero se ha venido amplificando por nuestro sistema tan mal diseñado, por los nuevos medios que tenemos ahora y por la falta de sistematización de información que tenemos en este país. Es muy poca la información que podemos ver actualmente. Sí podemos, por ejemplo, ahora ver cómo han votado los diputados, pero no está sistematizado. No puedo yo escoger a un diputado y decir, bueno, así han sido los votos. Tendríamos que hacer un análisis exhaustivísimo, larguísimo, que ni entre 1000 personas juntas lo hacen para una legislatura. Necesitamos como ciudadanos exigir esa sistematización de información, porque eso nos ayudaría también a clarificar cualquier mensaje. Porque ahora con redes sociales, el gran peligro es que cualquier mensaje se toma como si fuera cierto. Y personas leídas, como dice don Juan, toman esos mensajes en serio y los andan pasando ahí. Y uno lo lee y dice, Dios mío, esto de entrada se sabe que no va por ahí, o que viene medio copiado y pegado de otro país. Y empiezan las estrategias de campaña que aprovechan todo esto también para generar error contra algunos candidatos, para generar buena percepción de algún otro, aunque eso no sea la realidad. Yo creería, José Eduardo, aquí que hay una cosa mucho más peligrosa, obviamente, que se alimenta mucho por el tema de las redes sociales también, pero todavía yo entiendo que aún en todos los estudios, aunque las redes sociales están siendo importantes en la incidencia del pensamiento del guatemalteco, tanto social como político y económico, todavía los medios tradicionales siguen siendo importantes. Y ahí es donde yo creo que la labor precisamente del periodismo, que también está siendo afectado en muchos ámbitos por las circunstancias de las condiciones que vivimos, deberíamos de rescatar estas posibilidades que tenemos de diálogos y conversaciones entre ciudadanos, que podamos llevar, yo diría, un poco más de conocimiento, de pensamiento, de criterio hacia la gente, que yo diría que no solo no está involucrada, yo creo que es peor que eso. O sea, primero está desconfiada a morir. Aquí el valor que tiene un diputado, el valor que tiene un partido político, el valor que tiene la democracia misma, el valor que tiene la libertad. Realmente, entre las personas en general, el común de los comunes de nuestros ciudadanos, es triste. Pero no estamos dispuestos nosotros, porque no valoramos esa libertad, de la cual gozamos. El estar hablando de estos temas acá es parte de esa hermosa libertad que yo creo que nosotros tenemos que aprender a defender, y que tristemente... Bueno, yo he oído opiniones en redes sociales que aquí no existe libertad. Bueno, que no existe ningún tipo de libertad. no nos está... que somos, o sea, casi que estamos en una cueva. Y efectivamente el país no está en un lecho de rosas, porque uno no puede cerrar los ojos. Claro. Pero de que existe libertad, y en una gran medida existe. Aquí le dicen cualquier cosa al presidente de la República y a cualquier funcionario y no pasa nada. Y además, digamos que llegamos a extremos en donde precisamente hay tal nivel de libertad que cualquiera se puede postular a cualquier elección de la primera magistratura. Pues mira, hemos tenido los presidentes que hemos tenido, pero ¿por qué? Por favor. O sea, no es posible. Bueno, pero yo me atengo al hecho de que realmente todavía yo me siento que puedo hablar con libertad. Todavía no me han perseguido, gracias a Dios, a pesar de los años que tengo y de estar diciendo estas cosas. Creo que esa libertad debemos privilegiarla, y que las juventudes realmente asuman el rol que tienen que asumir. Mi gran temor, ya que está Alejandro por acá, que es bastantes años más joven, yo tuve el privilegio de estar de cerca con Alejandro como alumno en la universidad. Creo que la juventud
tiene un rol que va más allá de lo que tradicionalmente ha sido. Lamentablemente son los que menos participan en los procesos electorales. Si vamos a las estadísticas, el voto del sector joven, numéricamente hablando, es el menor. Y de hecho, esa es una situación que yo creo que nosotros, ojalá, logremos catalizar un proceso por medio del cual las jóvenes se interesen más en participar con entendimiento, que es lo que debemos de propiciar del lado de la prensa independiente, del lado de la gente que está realmente privilegiando la idea de conservar esa libertad que tenemos en una democracia, como lo que la Constitución de la República establece, pues, o sea, defender la República, defender la libertad, defender la democracia, eso debe ser una causa que llame a los jóvenes de hoy, mi querido Alejandro. Estoy seguro que tú andas en eso. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos en unos instantes acá en Estado de la Noche. Continuamos platicando acá en Estado de la Nación, el primero de este año 2023, para conversar acerca del proceso electoral. Y nuevamente les repito, están con nosotros el licenciado Alejandro Quinteros, el licenciado Juan Callejas, analistas, para poder platicar acerca de esto. Bien, realmente la campaña en donde veremos a los candidatos si hablan algo que tenga sustancia, será 3 meses. Eso es lo que está previsto dentro de esas famosas reformas. 3 meses. Ahora, ¿será que los candidatos van a mantener indefinición o van a realmente decir algo de lo que son? Bueno, haciendo una breve reflexión sobre el tema de juventud que mencionaba don Juan antes del corte y el tema de la libertad, creo yo, y es mi percepción y tal vez la de varios más, que a las nuevas generaciones y más o menos a partir de la mía, muchas cosas se nos hicieron más fáciles por temas de tecnología, comunicaciones, etcétera, y nos hemos mal acostumbrado a que todo lo queremos más fácil, no con el trabajo que tuvieron nuestros papás o nuestros abuelos, que les enseñaron desde pequeños el valor del trabajo. Eso se ha perdido bastante y espero que las nuevas generaciones tan pequeñitos ahorita lo empiecen a recuperar, porque Guatemala sí tiene libertad. Si no, no podríamos estar aquí hablando, no podríamos hacer muchas cosas que hacemos un fin de semana con la familia, con amigos, etcétera. Lo que no tenemos es facilidad, porque el sistema que tenemos, el sistema político, no es fácil. Pero la facilidad tampoco existe en otros países. Hay democracias como la democracia republicana de Estados Unidos, que es cerradísima y hay que hacer una gran carrera para poder llegar a los puestos más altos, y no cualquiera. Ahí tenemos senadores de 90 años y congresistas que siguen ahí, no salen, casi que muertos, los sacan. O sea, fácil no es ni aquí ni en ningún otro lugar, pero realmente nosotros tenemos que irnos dando la tarea de empezar a hacer las cosas y de hacer más, encallarnos un poquito las manos. Y con el tema de la campaña, es el día 25 de marzo cuando se cierra el padrón. O sea, ese es el día y el día 26 pueden empezar a hacer su propaganda. En esos 3 meses, en esos 90 días, es muy difícil que salgan a hablar realmente de quiénes son. Esta pregunta va para los dos. Más bien, lo que uno puede esperar es que toquen algunos temas, de los temas generales que afectan al país, de los temas generales que afectan al ciudadano a nivel comunidad, y que peloteen esos temas, simplemente pues dando algunas pinceladas de cómo proponen arreglarlo. Ya hemos visto, ahí ha salido un Roberto Arzó hablando de algunas cosas ya, y así como él ha salido, irán a salir los demás, pero con algunas pinceladas, ya que alguien venga y diga sus posiciones específicas, económicas, morales, sobre libertad, etcétera, etcétera, como lo suelen hacer en Estados Unidos, por ejemplo. Es muy difícil, y será de apreciar si alguno de todos lo hace así, porque es alguien a quien se le puede tomar nota de lo que está diciendo y luego pedirle cuentas. Hay una cosa más grave aún, que siento yo muy, pero muy, muy grave.
fuera de los 4 que las encuestas nos dicen que van punteros, y todos dirán, es que las encuestas, bueno, a ver, en lo que yo tengo, las encuestas dicen poco más o menos que 4 o 5 son los más populares, y siempre la elección está entre esos 4 o 5. Ajá. Porque no he visto que haya un cambio sustancial, o sea... O que hayan sorpresas. O que así hayan no sorpresas. A ver, Jimmy Morales. Exacto, puede haber sorpresas, pero se veía en las encuestas. Ajá, claro. Se veía el Se crecimiento, detectaba, por empezó supuesto. a ver, se detectó el Por crecimiento. supuesto. Bueno, a ver, sorpresas como ese tipo puede haber cuando sabemos que son 4 candidatos. No voy a decir no voy a mencionarlos, pero no voy a mencionar el orden. Por favor, este no es el orden, pero Suri Ríos, Roberto Arzú, Sandra Torres y Edmond Mulet son los conocidos. Fuera de esos, ¿hay alguna expectativa que alguien se cuele en 3 meses en la jugada? Déjame decirte, José Eduardo, José Eduardo. Ciertamente mi campo es la comunicación. O sea, yo he vivido en la comunicación comercial, institucional y política toda mi vida. Es un absurdo a la enésima, y lo podemos debatir y discutir con los números que se quiera y con la... Pensar que en 3 meses, 29 propuestas de 29 fórmulas presidenciales, de 29 fórmulas de candidatos a diputado y de 340 multiplicado por 29 propuestas de sistemas de alcaldía para el país, puedan comunicar algo decente de lo que ellos quisieran hacer. Es un absurdo. O sea, no cabe en ninguna mente inteligente, creo yo, el pensar que eso sea posible. No es posible, y sin embargo, nosotros vamos por esa ruta precisamente porque no se han querido reformar otra vez y cambiar las normativas estas que tú hablabas antes, del tiempo de la CICIG, y que se establecieron. Y entonces vamos a entrar a un proceso electoral con una normativa que de antemano no es democrática, que de antemano nos niega la posibilidad de poder tener la capacidad de elegir a la gente que queremos elegir, de tener la capacidad de conocer a la gente que se nos va a presentar como opciones. Eso realmente es un absurdo total. Y yo no encuentro explicación alguna para realmente seguir adelante, a no ser que obviamente hay una ley que hay que cumplir, por supuesto, pero que deberíamos de buscarle el liderazgo del país, un pacto nacional de recomponer esto de aquí a la convocatoria. La gente va a ciegas va a ir a votar. Totalmente. Absolutamente a ciegas. Ah. A ver, uno puede decir muchas cosas, pero por ejemplo un candidato como Trump, que se pasó los 4 años en Twitter diciendo esto no se debe hacer o esto sí se debe hacer porque tal y tal cosa, dando opiniones. La gente podrá decir que les gusta o no les gusta, pero de que sabían qué pensaban, sabían qué pensaban. Sí. Él lo plantó desde un momento. Nuestros candidatos no son así. Ven, ha llegado el momento de las conclusiones. Breves porque nos ha comido el tiempo. ¿Qué podemos decir? Bueno, realmente a nosotros los ciudadanos nos queda una gran pacaya encima porque pues si queremos ser responsables y tratar de que salga lo mejor de este proceso, tenemos que verificar la información que recibimos y que compartimos. Está bien que compartamos información, pero no cualquier cosa. Y esa quizás sea el principal llamado a las personas que nos están viendo y escuchando hoy, a hacer esa verificación de datos y a estar atentos a cualquier momento del proceso y pues levantar su voz en sus comunidades, en sus familias, en sus casas. Ahí se empieza la política. Si no se tiene ese espacio en la cena familiar o entre los vecinos, no lo vamos a tener en el país, no podemos esperar lo que existe. Yo lo que quisiera al público es llamar la atención para que colaboráramos, que participáramos. Lo mínimo que se espera del lado, digamos, de un ciudadano que de alguna manera pudiese estar creyendo en la democracia y en la libertad que quiere tener, es ser partícipe de un proceso que por muy lamentablemente corrupto o perverso como el que tenemos hoy, nos está llevando a un proceso que vamos a llegar a un final. Que por lo menos se haya contado con nuestra presencia allí de una manera significativa y que no lo dejemos solo, sino que en su momento continuemos nosotros trabajando, que nos organicemos más y mejor como ciudadanos. Yo creo que ya hay un poco de esa organización y sobre todo, otra vez, aquí acudo a la generación de Alejandro y los jóvenes.
hay que alimentar a esa juventud de un nuevo espíritu, de una democracia que necesita el país a futuro, porque no vamos por buen camino. Y lamentablemente el mundo está cambiando demasiado como para no fortalecernos en esos aspectos institucionales de una nación que viva en un sistema que todos creemos que es lo mejor, pero que no estamos dispuestos a trabajar por él. Que trabajemos por él. Bien, pues muchas gracias a ambos. Les agradezco mucho el haber estado con nosotros en Estado de la Nación esta noche. A ustedes también, muchas gracias por su compañía y pues pásenla bien, tengan muy buena noche.